Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Amigas, amigos que nos sintonizan a esta hora desde acá, desde Ecuador, estamos en vivo y directo a través de www.flaxoradio.es. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio en movimiento. En producción, pues en la dirección general Isabel Ramos, en la producción general Javier Macas y en la producción de este espacio el compañero Rodrigo Iturriza y mi persona Magali Valdés, quienes además estaremos conduciendo esta emisión especial de En Movimiento el día viernes. Hoy viernes ya se acaba la semana. Tenemos desde acá a un invitado especial desde Argentina. Se trata de Juan Manuel Carr, quien es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, analista internacional, miembro de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Exteriores del Instituto Patria. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Por la aceptación de la invitación. ¿Cómo están? Un saludo muy grande para ustedes, para Flaxo, para todo el pueblo ecuatoriano. Un gusto estar con ustedes hoy acá. Muchísimas gracias. Básicamente pues estaremos hablando del contexto sociopolítico latinoamericano, de los dos modelos en disputa, de lo que se juega en el escenario político, también en la esfera pública, de una región que hace un par de años estaba siendo proyectada hacia el futuro, consolidada como una región bastante estratégica y una región además políticamente sólida. Desde acá pues quisiéramos en un primer momento hablar sobre las tensiones estructurales que rigen precisamente esta relación entre movimientos sociales, actores políticos, sujetos políticos y sociedad civil organizada con los gobiernos actuales en el mapa estratégico latinoamericano. Bueno, yo creo que hubo un acercamiento de parte de una buena parte de los movimientos sociales latinoamericanos a un tipo de gobiernos que fueron, en mi definición nacional, que fueron y son, porque hay que decir que buena parte de ellos continúan en funciones, gobiernos nacional populares, progresistas, de izquierda, depende de cada uno de qué vara lo mire y también de qué trayectoria venga políticamente para analizarlos, ¿no? Pero eso creo que es el gran paraguas. Y que son estos gobiernos los que no aceptan, sino que se involucran en las demandas de una buena parte de los movimientos sociales y políticos. Vos sos venezolana y lo sabés, el caso venezolano, a través de, por ejemplo, la potenciación de las comunas de parte de Hugo Chávez Frías, bueno, fue un intento de convocar a esos movimientos sociales y políticos que estaban en las comunidades para que hagan política y construyan, en ese caso, casi paralelamente al Estado. Es decir, se da la discusión del Estado y de cómo tiene que ser el papel de los movimientos sociales. Algo similar sucedió en la Argentina, en el Ecuador. En todos esos países también hubo contradicciones, claro, porque una parte es la agenda de los movimientos sociales y otra es la parte de la agenda de los gobiernos. Hubo contradicciones, hubo críticas, pero si vos me decís cómo estaban los movimientos sociales, si mejor en ese momento o mejor ahora en buena parte de los países, yo te digo mejor en ese momento. Es decir, los movimientos sociales y los trabajadores argentinos, por citar un caso particular que conozco porque vivo allí, estaban mejor bajo las gestiones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner que hoy bajo la administración de Mauricio Macri, que ya está proponiendo una reforma jubilatoria y laboral al estilo de la brasilera, al estilo de lo que está sucediendo con Michel Temer. Listo, la tensión estructural entonces podría estar centrada entre el modelo de gobierno que en contexto estaría permeando a los movimientos sociales, pero ¿qué pasa cuando aparece la conflictividad? La conflictividad como una variable mejora o quizás empeora la situación de los movimientos sociales en términos de lucha concreta de sus reivindicaciones, quizás históricas. La conflictividad es algo inmanente a los pueblos y movimientos sociales latinoamericanos. Somos movimientos, somos pueblos que han estado siempre en las calles, sobre todo la memoria corta que tenemos nosotros es contra el neoliberalismo, ¿no? En las calles, que sucedió en Ecuador,
que sucedió en Venezuela con el Caracazo en el año 1989, que sucedió en la Argentina en el año 2001, una movilización popular muy fuerte contra un gobierno que era un gobierno abiertamente neoliberal, con los dictámenes de Washington, con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que una de las características peculiares de América Latina es el pueblo en las calles en determinados momentos. Digo, cuando en la Argentina se quiso hacer un 2x1 a los genocidas que fueron torturadores en la última dictadura militar, es decir, se le quiso condonar una deuda que tienen que pagar en la justicia por haber cometido esos crímenes de lesa humanidad, el pueblo salió a las calles y dijo: no podemos dejar pasar ese 2x1. Es decir, son sociedades muy movilizadas las latinoamericanas, eso tenemos que agradecerlo. Si miramos el espejo de lo que sucede en Europa, es fundamental la movilización que se da en América Latina y el Caribe, y bueno, creo que eso también marca el futuro que va a tener América Latina, porque ¿qué sustento tienen estos gobiernos neoliberales si van a tener en las calles una gran oposición? Esa es la gran pregunta. ¿Pueden las calles frenar a estos movimientos de derecha a nivel continental, o van a ser aquellos ciudadanos, si se quiere, menos movilizados los que en las urnas intenten que estos gobiernos continúen? Ese es un gran debate que hay. Y digo, la Argentina acaba de ir a elecciones hace poco tiempo atrás, el macrismo se vio consolidado en una buena parte del país, las variantes del peronismo conservadoras que intentaban no alinearse con Cristina Kirchner perdieron con el partido de gobierno del PRO. Cristina Kirchner hizo una elección espectacular, a pesar de haber salido en segundo lugar, 37% de los votos, cuando ningún analista decía que iba a superar el 30%. Estos eran los cálculos que se decían antes de las PASO, y con 3,5 millones de votos, Cristina Kirchner termina siendo la principal opositora al gobierno de Macri. Pero digo, las calles también van a hablar en estos tiempos sobre las medidas que tomen estos gobiernos. Digo, en la Argentina, este lunes está llegando una misión del Fondo Monetario Internacional, por primera vez en décadas. Y entiendo que en el Ecuador está sucediendo algo similar, si bien es un gobierno más en disputa, porque Alianza País está hoy en disputa entre dos tendencias, una la que está con el actual presidente y otra la que está con el presidente saliente. Entonces me parece que las calles tienen la posibilidad en este momento de expresarse. Las calles de Brasil se están expresando contra las políticas laborales de Michel Temer y están acompañando a Luis Ignacio Lula da Silva, que no por casualidad está haciendo caravanas tanto en el norte como en el sur del país, ¿sí? Entonces creo que hay un fuerte respaldo de las calles a aquellos conductos de la oposición a los gobiernos de derecha, porque esto también hay que decirlo. En su momento, cuando gobernaban en gran parte de América Latina las izquierdas, los gobiernos progresistas, nacionalpopulares, existía un flanco de izquierda que era obviamente que se podía criticar algunas cosas y obviamente existía ese espacio. Yo creo que ahora la verdadera oposición a estos gobiernos neoliberales sigue siendo aquellos que tuvieron la conducción y que la pueden llegar a tener porque tienen aspiraciones de gobierno. Miremos a Lula, que está primero en todas las encuestas en Brasil y que si no lo inhabilitan, probablemente sea el nuevo presidente de Brasil. Ese sería un cambio total en la política latinoamericana por la gravitación que tiene Brasil en el mapa continental. Podría motorizar que vuelva la UNASUR al movimiento que tuvo en su momento, una UNASUR que lamentablemente hoy está paralizada, que los gobiernos de derecha prácticamente no le prestan atención. Digo, la sede de UNASUR, que está acá en mitad del mundo, lleva el nombre de Néstor Kirchner, que hoy lamentablemente, se cumplen 7 años de su fallecimiento. Lleva ese nombre porque fue el primer secretario general Néstor Kirchner. Y el presidente Mauricio Macri no ha ido en una sola ocasión a la sede de mitad del mundo, que tiene el nombre de un presidente democrático argentino. Pongo este ejemplo para decir cómo se vacían las instancias de integración. Sucede lo mismo con la CELAC, sucede lo mismo con el Mercosur, y tenemos un ALBA que está con problemas porque, claro, Venezuela sigue en una crisis económica, más allá de que en las elecciones a gobernadores un poco se alineó, ¿no?, el panorama de lo que sucede en Venezuela, porque decían que el 80%, la derecha latinoamericana decía que el 80% del pueblo venezolano ya era antichavista, y el chavismo ganó 18 de 23 gobernaciones. Es decir, nos mintieron descaradamente. Ese es otro ejemplo, ¿no?, de cómo los grandes medios de comunicación construyen
verdades a medias. Algunos decían que Cristina no llegaba a 30, sacó 37, decían que el chavismo no iba a ganar más de 5 o 6 gobernaciones, sacó 18 de 23. Eso es parte de la manipulación mediática a la que nos tienen sometidos, y por eso este tipo de espacio como el que tienen ustedes es tan importante. Claro. Bueno, Juan, muchas gracias por venir. Vos nos tirabas ahí un montón de pistas. Yo creo que en función de lo que nos decías al principio de la resistencia en términos organizativos de ciudadanos, hay una clara postura en Argentina de empezar por lo ciudadano, ¿no? Porque ese es el nombre que lleva la fuerza política que se está poniendo en la oposición más firme al proceso de restauración neoliberal en la Argentina. Y ahora, con respecto a un par de puntos que vos señalabas, el tema que nos convoca hoy en la radio es la cuestión de la encrucijada, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte para que nos ayudes a tener más perspectiva en torno a lo que concebís como la encrucijada, en qué niveles se juega, si es una cuestión de élites políticas, si es una cuestión cultural valorativa, si es una cuestión de disputa hegemónica, si pasa por los ámbitos económicos, por los medios de comunicación, es decir, qué dimensiones incluye esta cuestión de la encrucijada, quiénes son los protagonistas de esta encrucijada, y en otro orden de cosas que también está relacionado con esto, vos nombrabas la situación de UNASUR y de la debilidad de las instancias de integración. Yo quería preguntarte fundamentalmente, bueno, nosotros sabemos que en nuestra región, en términos gravitatorios, nosotros tenemos sistemas presidencialistas, los que da una enorme gravitación política a los gobiernos, y los procesos de integración que se han venido desarrollando en la región han girado en torno a la cuestión del gobierno, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte cuál es tu perspectiva en torno a cómo generar procesos de integración regional que refieran más a las posibilidades de integrar estados y pueblos en un proceso que no solamente sea autosustentable o autosostenido para parafrasear con respecto a otros conceptos, sino también que tengan la posibilidad en términos de disputa política de dar cuenta de esa encrucijada en términos de integración. Bueno, empiezo por la segunda, la integración de los pueblos. Fíjate que hace poco tiempo atrás hubo en Mendoza la cumbre del Mercosur, Mendoza, Argentina. Por primera vez en una década, quien lleva la presidencia pro tempore del Mercosur, que es la Argentina, no convocó oficialmente a la cumbre social del Mercosur. Esto es un caso muy grave que no se dice demasiado. ¿Qué pasa? Las instancias de integración son instancias de integración económica, política, pero también social, porque los pueblos tienen que deliberar, tienen que decir qué Mercosur quieren, qué UNASUR quieren, qué ALBA quieren. El ALBA lo toma porque tiene un consejo sectorial directamente de los pueblos, ¿sí? Pero digo, el Mercosur, claro, que ya tenía involucrada una parte de su estructura y que aceptaba la cumbre social, por primera vez en 10 años no lo hace. Y esto es parte del cambio de los gobiernos, y que la Argentina ha decidido, la Argentina no quería en ese momento, Mauricio Macri, que existan representantes de todos los movimientos sociales del continente diciendo, por ejemplo, libertad a Milagro Sala, en ese momento. Entonces no la convocó de forma oficial. Saludablemente las organizaciones fueron igual y lo convocaron, porque también tenemos una cultura, como sucedió en la Cumbre de las Américas del año 2005, en aquel famoso No al ALCA, donde no había cumbre social de forma oficial, no existía, institucionalizada, claro, pero la armaron los pueblos. Los pueblos fueron al Estadio Mundialista. En aquel entonces Chávez dijo aquel famoso ALCA al carajo y dijo que estaba en comunicación directa con Fidel Castro. Néstor Carlos Kirchner estuvo en toda esa organización también, esto hay que decirlo a la distancia. Néstor Carlos Kirchner era el anfitrión dentro de la cumbre oficial y también fue una especie de promotor de lo que fue la cumbre paralela. Es decir, eso es algo siempre difícil de hacer en la diplomacia. Hoy lo podemos decir porque la verdad que hay que sacarse el sombrero ante esa actitud, pero creo que se está dando de parte de los gobiernos conservadores un vaciamiento de las instancias de integración, esto hay que decirlo, y que es muy preocupante lo de lo social que mencionabas vos, digamos. Yo creo que la verdadera integración tiene que ser múltiple, tiene que ser económica, tiene que ser política, tiene que ser social, tiene que ser comunicacional. Otro de los grandes déficits de la última década en términos de integración, hubo muchos logros, una integración política sofisticada. Kirchner, Lula y Chávez, por ejemplo, quienes frenaron el No al ALCA, que fueron los arquitectos de la UNASUR. Eso fue muy importante. En lo económico hubo algunos avances. Lamentablemente por ahí quedó trunco o ahí
a medias el proyecto del Banco del Sur. Pero vos fíjate que en lo comunicacional no se avanzó absolutamente nada. UNASUR no tiene una escuela de comunicación, no existe un observatorio de medios a nivel continental. Bueno, esos son los déficits. Pero también hay que decir que hace 2 años UNASUR existía, tenía un secretario general. Hace 8 meses hay una especie de acefalía muy preocupante en la UNASUR. Y todo eso nos lleva a pensar por qué es así. Y yo creo que los gobiernos de derecha no buscan la integración latinoamericana. Están buscando una integración con otros actores a nivel mundial. No es casualidad que el PRO, el gobierno argentino, el partido de gobierno, mejor dicho, uno de los partidos de la coalición Cambiemos, el PRO, el mayoritario, se haya unido a la IDU, que es la Unión Demócrata Internacional, que es la internacional de los partidos conservadores, empezando por el Partido Republicano de los Estados Unidos, de Donald Trump, siguiendo por el Partido Popular de España. No es casual eso, es decir, ahí hay una vinculación muy importante entre los nuevos gobiernos latinoamericanos, que más que nuevos son bastante viejos, porque yo discuto siempre eso de la nueva derecha como idea. Se dijo mucho de la nueva derecha que no venía a sacar las conquistas sociales, y estamos viendo otro panorama. Y está sucediendo lo contrario. Y la primera pregunta, ¿cuál era? Se me fue en el medio. Claro, ¿cómo es esta cuestión de la encrucijada? ¿Cómo traducirla en términos de en qué dimensiones o en qué niveles de lo político se juega? ¿En qué dimensiones sociales? Mira, la encrucijada tiene varias variables. Yo estoy muy preocupado por la variable comunicacional, porque el caso argentino nos muestra que una concentración de los medios privados y públicos en las manos de los mismos actores lleva a que se difundan las cosas de una determinada manera. Entonces, y puedo citar casos particulares. La difamación que hay sobre el kirchnerismo en Argentina es abismal. Un caso de semanas atrás, que yo mencionaba atrás en una conferencia acá en Quito. Murió una funcionaria menemista, María Julia Alzogaray. ¿Qué tituló Telam o qué puso Telam? Murió la funcionaria kirchnerista María Julia Alzogaray. Entonces, cuando Telam titula eso, Telam es la agencia estatal de noticias de la Argentina, sale La Nación, uno de los principales periódicos, en su web online a decir: murió la funcionaria kirchnerista María Julia Alzogaray. Nunca fue kirchnerista María Julia Alzogaray, digo para el oyente ecuatoriano y latinoamericano. ¿Y qué pasó después? Como salió en La Nación de Argentina, lo levantó el país de Uruguay. Digo, las mentiras se construyen así. Y hubo 2 tapas el mismo día de La Nación y de Clarín sobre supuestas coimas de Dilma y de Lula. Algo que se desmintió el día después, porque lo dijo Globo. La Nación y Clarín dijeron: lo dice Globo, vamos a ponerlo en la tapa. Y al día siguiente desmintió Globo. ¿Ustedes se piensan que Clarín desmintió algo de eso? ¿Ustedes se piensan que La Nación desmintió algo de eso? No, lo puso en la tapa y siga el otro día. Ningún lector de La Nación y de Clarín supo que era falso esto de las coimas de Lula y Dilma. Entonces digo, una de las partes fundamentales de la encrucijada se da en la parte comunicacional. Y después creo, como García Linera, que siempre es un teórico que me parece importante destacar, y más en este lugar, en la Flaxo, digamos, donde el pensamiento crítico tiene que aflorar, él dice: los gobiernos de la izquierda latinoamericana se juegan buena parte de su caudal en el plano económico, ¿sí? Y sucedió en su momento con Nicaragua que pierde una elección en su momento del sandinismo por una debacle económica, una hiperinflación, inducido todo, ¿no? Inducido por los grandes capitales especuladores que querían sacar del gobierno a Daniel Ortega, que hoy ha vuelto y que sigue siendo el presidente de Nicaragua, de otra forma si se quiere, pero sigue siendo, esa experiencia está en curso. Y ese es el plan que están haciendo también en la Venezuela bolivariana hoy, ¿no? Con un desabastecimiento inducido, con una página web que desde Miami te dice cuánto vale el dólar paralelo, ¿sí? Una locura, es decir, una página web que desde otro país te indica cuánto vale el dólar en tu país, algo que es muy llamativo, pero que lamentablemente está impactando fuerte en la economía. Yo creo que los procesos latinoamericanos se juegan también en la economía una buena parte, y que ahí hay una crítica interesante que hace García Linera, que es: bueno, nosotros los gobiernos progresistas devolvimos derechos económicos, sociales y políticos, pero también creamos una masa de consumidores enormes, que después quieren otras demandas, y que en algunos casos van a esos votos hacia la propia oposición, ¿no? Porque dicen: bueno, ya está, Cristina Kirchner me dio la asignación universal por hijo, con Cristina me pude comprar el auto, con Cristina me compré la casa, pero yo ahora ya pertenezco a otro sector social.
El arribismo. Y eso es una mentira, porque sí, o también cierta ingenuidad, porque se cree que se lo ganó todo uno como persona y no que hubo un proceso político, económico y social que permitió una ampliación de derechos y que permitió una economía en crecimiento, ¿sí? Y por eso, mirá, hay un caso que es emblemático. Si uno mira el mapa latinoamericano y sudamericano, mejor dicho, dos países están con nulo crecimiento económico, la Argentina y Brasil, los dos con conducciones neoliberales. Hay un informe de que en Brasil la pobreza ha aumentado del año pasado de forma estrepitosa. Esto lo dicen todos los medios internacionales. Y dos que crecen en el cono sur: Uruguay y Bolivia. Los dos con conducciones posneoliberales. Bolivia, el caso, si se quiere, más emblemático, porque es el que más crece y con un Evo Morales que sigue teniendo un discurso antiimperialista, nacionalista, que sigue apoyando a la Venezuela bolivariana, que no la ha dejado sola, que ha estado hace poco tiempo atrás en Caracas. Digo, hay casos en el sur, y lo dice el expresidente Rafael, siempre lo menciona, ¿no? Digo, ¿por qué nos dicen que siempre el ejemplo es Chile? Cuando Chile, por ejemplo, tiene jubilaciones privadas, cuando Chile no ha... La educación. Justamente por eso es el ejemplo. La privatización. Bueno, nos dicen que el ejemplo es ese, Claro. y no nombran que Uruguay es uno de los países que más también ha avanzado en los últimos años en diversas circunstancias. Es uno de los países que más cooperativas ha creado, es uno de los países que ha avanzado, por ejemplo, en un aborto legal y seguro para las mujeres. No se muere más una mujer en Uruguay por aborto como si se mueren en otros países de América Latina y el Caribe. Ha legalizado el cannabis, miles de cuestiones, ¿no?, que nos dicen que han ampliado las libertades individuales y colectivas, ¿sí? Ahora Uruguay tiene la primera legisladora trans de su historia, acaba de asumir la semana pasada, tiene la primera vicepresidenta de su historia, Lucía Topolansky, una histórica luchadora uruguaya, que algunos medios de comunicación dicen es la esposa de Mujica. Sí, claro, es la compañera histórica de Pepe Mujica, pero ella ha sido militante desde antes de conocer, de hecho lo conoció ahí a Pepe Mujica. Digo porque eso también aflora cierto machismo de algunos medios de comunicación diciendo asume la mujer de Mujica, Mujica ahora va a controlar. No, señores, Lucía Topolansky tiene una historia previa histórica. Es como decir que Cristina Kirchner solo era la esposa de Néstor Carlos Kirchner. No, Cristina Kirchner hizo política a lo largo de su vida y lo demuestran los hechos, porque muere Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner sigue haciendo política. Cristina Kirchner va a esta elección, incluso ayer nos enteramos de que está planeando un viaje por Europa ahora en las próximas semanas antes de asumir su banca como senadora. Entonces, eso está interesante para analizar, cómo alguna cobertura mediática sigue teniendo tintes machistas, misóginos, y no le da a la mujer el lugar que tiene en la política latinoamericana hoy. Ayer yo conversaba con Gabriela Rivadeneira, me parece uno de los cuadros más importantes que tiene América Latina y el Caribe, y es una mujer joven que tiene un futuro enorme en el Ecuador. Y lo digo como para mencionar, hay muchos casos que se me vienen a la mente y que están buenos para decir que eso también hay un avance, ¿no? En términos de que hay más mujeres haciendo política en América Latina, y eso siempre es saludable. Juan Manuel, hablemos acerca de las consecuencias sociales de la distorsión del conflicto a propósito de las construcciones mediáticas. Pongamos en contraste dos modelos. El caso venezolano, las protestas, las manifestaciones, las salidas a la calle, la represión ante un régimen totalitario. Estoy hablando de las construcciones mediáticas, y hablemos del contraste de las protestas, movilizaciones en Argentina contra un gobierno que aplica medidas económicas neoliberales. Sí, lo de Venezuela, a ver, parece que lo de Venezuela ha sido muy tergiversado, lo que ha sucedido. Incluso la sociedad venezolana se dio cuenta de lo que pasó instantáneamente, porque digo, los sectores que llamaron a incendiar las calles en Caracas y en otras ciudades de Venezuela no tienen hoy ninguna gobernación, ¿sí? Que es el sector de Voluntad Popular, de Lilian Tintori, de Leopoldo López, no tienen ninguna gobernación. Digo, el pueblo venezolano fue a las urnas y dijo: esta gente que quemó las calles cuatro meses no nos expresa políticamente. Además que toda una ruptura interna entre las organizaciones que representan a la derecha, claro, centro-derecha en Venezuela. Tú lo sabes muy bien eso, han jurado los gobernadores ante la Asamblea Constituyente días atrás, gobernadores que son en su mayoría de Acción Democrática, un partido tradicional, pero hubo una construcción mediática de Maduro dictador, Maduro asesino. No se dijo que hubo más de 30 chavistas que fueron prendidos fuegos y linchados por ser chavistas.
en Venezuela. Eso los medios de comunicación no lo sacaron. Se construyó, una versión para el mundo que el pueblo venezolano fue a las urnas y dijo esa no es la versión, porque si no lo hubiera sacado a patadas a los gobernadores del PSUV, hubiera dicho, miren, nos están matando, nos están apaleando, vamos a votar a otro tipo de expresiones. La verdad que eso no sucedió. Y eso también se ha dado en otros casos. Y en la Argentina hay un movimiento que es de una avanzada sobre las movilizaciones, que hubo fuertes represiones. Hay una diputada del Parlasur que es presa política en este momento, que es Milagro Sala, que estuvo detenida después en su casa, pero que ahora volvió al penal de Alto Comedero en Jujuy. Un activista que permaneció desaparecido casi 80 días, que luego fue hallado muerto, que todavía no se esclarecen las circunstancias de su muerte, Santiago Maldonado. Lo último que se sabe es que la gendarmería estuvo en el lugar. Lo último que se sabe es que no quisieron peritar los celulares para saber quién estaba cerca. Nocetti, que es un funcionario del Ministerio de Seguridad, el segundo funcionario, estuvo en esa zona en esos días. Y todo eso la prensa internacional no lo ha dicho, no lo ha cubierto de esta forma, ¿sí? La verdad que en algunos casos sí, digo, el Financial Times, por ejemplo, que es un diario conservador, ha dicho, la verdad que la desaparición y la posterior muerte de Santiago Maldonado llevan a la Argentina a los años más oscuros, digamos. Lo primero que se le viene a la mente a un argentino son los años más oscuros. De la dictadura. Exacto. No se puede equiparar porque, claro, es un gobierno que llega en forma democrática, pero ahí sí se puede utilizar un término que es el de democracia precarizada. Yo creo que hoy en Argentina se está viviendo una democracia precarizada, donde si vos opinás distinto, en los medios de comunicación te apartan, como sucedió en C5N con algunos conductores, donde no se apela a la disidencia, ¿no? Se decía siempre que Cristina Kirchner era autoritaria. Cristina Kirchner en ningún momento mandó a presionar a un periodista o para sacarlo de sus medios de comunicación. Ni mandó jueces desde la Corte Suprema por decreto, tampoco. Tampoco, por ejemplo, podemos dar muchos casos, ni tampoco Claro. ningún hermano de Cristina Kirchner Blanqueó millones de dólares, como sucedió ahora con el hermano del presidente Macri. ¿Qué pasa? Hay una deficiencia enorme en las izquierdas latinoamericanas en crear medios de comunicación de masas. Eso tenemos que tomarlo, es una crítica que tenemos que hacer. Cómo estos cómo estos nuevos partidos políticos que transformaron la vida de millones de personas, que dieron nuevo acceso a vivienda, salud y educación, no pudieron construir plataformas comunicacionales, digo, que vayan por fuera del Estado, por ejemplo. Porque acá en Ecuador vos tenés el caso del telégrafo. Pero son medios públicos que se convierten en aparatos, digamos, de propaganda en muchas ocasiones. Seguro, Y pero esa digo, es la debilidad. el telégrafo tenía una línea editorial muy interesante, progresista, cubría lo que pasaba en el mundo de una forma muy, muy peculiar. Yo he mandado diversas columnas al telégrafo, lo sentía como un medio que la verdad cercano. ¿Qué ha pasado? Cambia el gobierno, cambia la administración, se pone alguien de los medios privados a dirigir el telégrafo y cambia la línea editorial. Exacto. Entonces, yo creo que también hay que construir medios de comunicación de masas y que sean alternativos, pero de masas. Esto es importante. A mí no me gusta el medio alternativo porque sirve para determinadas ocasiones. Digo, en el 2012 en Venezuela los medios alternativos fueron impresionantes para evitar que el golpe de Estado se consolide, pero también hay que construir medios de masas, que lleguen a millones de personas, que tengan otro tipo de estructuras, que hablen de deportes, de cultura, de diversas instancias, que no solo hablen de política. El ciudadano común no está todo el tiempo hablando de política. Y hay iniciativas en Venezuela de esa índole. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ciudad Caracas. Es un medio que tributa a la cultura masiva, intenta recoger incluso varios contrastes mediáticos en el tema de las tendencias y se convierte así en una iniciativa concreta en este sentido. Es un caso muy lindo. Lo que sucede es que yo te planteo lo siguiente. Supongamos que hay un cambio de gobierno en algún momento en Venezuela. Eso, al pertenecer al Estado, yo digo, hay que crear con medios de comunicación de la sociedad en civil. el Estado, pero también por fuera, incluso medios privados. Claro. Página 2 en Argentina es un medio que es privado y es hoy el único medio que confronta con el Mauricio Macri, que tiene una línea editorial distinta, y también por eso ahora se dice, esto no lo digo yo, lo dice Carlos Pagni, un editorialista de La Nación, que van a ir por Víctor Santamaría, que es el dueño de Página 12, por lo que fue la investigación de Horacio Berbisky sobre el blanqueo del hermano del presidente. Entonces digo,
Estos eran los que venían a decir que no presionaban a la prensa y son los que están avanzando totalmente sobre la prensa. Es llamativo eso, porque vos vas a Venezuela y tenés medios de comunicación adversos a Venezuela. Y se dice de la dictadura de Maduro, el totalitarismo. Ahora en Argentina es muy difícil encontrar voces alternativas de masas, salvo Página 12. Y un canal C5N que está siendo vendido incluso. Lo otro es todo el mismo coro. Un mismo coro que dice que todo es culpa del gobierno anterior, que Mauricio Macri está haciendo todo de maravillas, y eso también influye en la opinión pública, porque es así. Si vos tenés ese coro todos los días diciendo que el gobierno anterior son todos inescrupulosos, ladrones, delincuentes, te va a dar cosa por ahí votar a una opción como Unidad Ciudadana, que es la opción alternativa al gobierno de Mauricio Macri. Y lo planteo que eso es preocupante porque crea un clima social, crea un clima de odio. Ellos decían que estos gobiernos nacional populares crearon climas de odio. No, hay una grieta latinoamericana hace 200 años, que tiene que ver con la independencia, que tiene que ver con procesos políticos históricos. Yo creo que ellos están ahondando, el gobierno de Mauricio Macri está ahondando en la grieta en la Argentina y que está persiguiendo a las voces distintas. Espero que no avance mucho más esto. Digo, hace poco tiempo atrás, cuando Cristina Kirchner fue a una emisora FM, la gendarmería fue a la propia emisora. Esto imaginémonos si sucedía con algún opositor antes, ¿no? Con el propio Mauricio Macri que iba a dar alguna declaración en Mitre. Imaginémonos si iba a la gendarmería de Mitre. Bueno, todo eso es preocupante. Y en otro sentido también hay algunas buenas novedades en medio de lo que es un pantano como el que sucede en la Argentina, que es por ejemplo la aparición del nieto 125 en el día de ayer. Digamos, hay novedades interesantes, siempre es necesario seguir construyendo alternativas y ese nieto 25 demuestra también que hubo una política deliberada de parte del Estado para permitir primero que se sepa qué aconteció durante la década del 70 en nuestro país y principio de la década del 80 durante el golpe militar, y también para encontrar esto, ¿no? Los nietos fue una cosa de abuelas, de madres muy interesante, que lo difundió hasta el propio Lionel Messi, digo, que fue de masas. Tenemos que aprender de ese tipo de cosas. Eso que hizo abuelas y madres, y que ahora hubo miles que se acercaron para saber si sus padres habían sido detenidos, desaparecidos, bueno, algo así tenemos que crear nosotros desde el tema comunicacional. Algo de masas, yo creo que no alcanza con lo que tenemos. Telesur es una cosa importante, no alcanza con Telesur. Russia Today... Además te cortan la señal en los distintos países. Cortan la señal, por ejemplo. Acá la sacaron de circulación 48 horas. Decían que era un equívoco. En la Argentina, en alguna cablera está, en otra no. En la principal cablera, Cablevisión, no está. Vos tenés que comprar un paquete aparte si querés ver Telesur. Con lo cual, bueno, te cortan un poco el acceso a otro tipo de informaciones. Pero bueno, ese es el desafío, me parece. Yo creo que la izquierda latinoamericana tiene que pensar que construir medios de comunicación tiene que ser más allá del Estado y que tiene que construir medios, o en el Estado, pero también más allá, y medios de comunicación de masas, que lleguen a millones, que sean atractivos, que no sean medios panfletarios. ¿Sí? El panfleto es lindo para la universidad, el panfleto es lindo para una esquina. Nosotros tenemos que seducir a la gente con una nueva comunicación, como la derecha seduce a la gente con una nueva comunicación muchas veces. Tenemos que hablar de la cultura popular, tenemos que hablar del fútbol en la Argentina, que es todos los argentinos nos vivimos por el fútbol. Digo, por citar un caso particular, yo soy politólogo, estoy todo el día estudiando lo que pasa en el mundo, pero soy hincha de mi club, que es San Lorenzo de Almagro, soy fanático, socio, hago política en el club. Bueno, somos ciudadanos en múltiples vías, y los ciudadanos tienen diversas expresiones, ¿no? No es solo política el hombre, y creo que eso hay que aprenderlo de esta última década. Exacto. Vos, mira, Juana, nos decías acá esta cuestión, esta idea del más allá del Estado, ¿no? Y yo estaba recordando, o sea, más allá del Estado en términos de dónde organizar y jugar la política. Sí, en el ¿no? Estado y también más allá. Claro, claro. Pero por la duda que después vos lo pierdas. Ese es el punto. Vos imaginate, nosotros, en la Argentina hubo un proceso político que gobernó durante 12 años, pero eso no implicó que no tuviera poderosas resistencias desde el marco de la sociedad civil, con poderes fácticos que incluso superaban la llamada capacidad soberana del Estado, ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos, tanto en Argentina como en otras partes de la región, con el establecimiento de un campo
de disputa en el cual el Estado se ponía a defender ciertas directrices, ciertos objetivos, ciertos derechos, y eran los mismos poderes enmarcados en la sociedad civil. Lo digo así como para ilustrar un poco. Me refiero a la mesa de enlace, me refiero al multimedio Clarín, etcétera, que incluso fueron grupos contra los cuales el Estado, a veces como se lo piensa el cuco de la concentración del poder, no pudo avanzar. U otras cuestiones incluso que tienen que ver con las disputas internas dentro del mismo Estado, un parlamento que sanciona leyes en materia de reforma a la justicia y un poder judicial que es juez y parte y dice esto es inconstitucional. Entonces, en este sentido, ¿no? En este sentido de la cuestión, el riesgo, entre comillas, de la derrota electoral, que después de 12 años hay una cuestión de desgaste, es decir, la alternancia en términos políticos y no tanto en términos personales, sino de proyecto político, tiene unas probabilidades altas en los juegos de disputa democrática. Entonces, en estos momentos de reordenamiento, donde en los campos nacionales y en los campos internacionales distintos actores empiezan a jugar y a reacomodarse, digamos, cómo pensar o cómo construir ese sujeto que pueda recuperar o frenar estas avanzadas en estos dos niveles de la política, digamos, nacional e internacional, siempre considerando que, por ejemplo, en los siglos pasados fue el movimiento de los trabajadores los que llevaban adelante, para decirlo de una manera rápida, la historicidad en sus países y en el mundo, y eran aquellos que enfrentaban un poder específico, que era el poder del capital concentrado, que hoy todavía sigue en pugna. Entonces, en esta pluralidad de sectores, en esta pluralidad de demandas, en esta pluralidad de disputas, ¿cómo generar esos procesos en el marco de la sociedad civil y confluir en un sujeto histórico, un sujeto político que pueda finalmente recuperar el Estado? Mira, yo creo que la derecha segmenta para dividir. Por ejemplo, la derecha utiliza muy bien el Big Data. Un ejemplo es la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires sabe a través del Big Data qué es lo que quiere cada manzana de la ciudad. Una manzana que pide seguridad, la otra manzana pide espacios públicos. Bueno, eso lo tienen muy bien estudiado. Pero es una segmentación para dividir y buscar el voto de cada uno de estos ciudadanos de forma contenida, ¿no? Digamos, segmentada. Y creo que el gran desafío de las izquierdas es unir a todo un espacio de clase media, de sectores empresariales medios y bajos, de sectores populares humildes que llegan con los límites siempre a fin de mes. Es unir a esas experiencias que muchas veces se piensan por fuera, ¿no? De estos representantes. Creo que hay un desafío grande. También hay un desafío en entender mejor la comunicación política 2.0, digo, porque esto que te mencionaba yo antes, lo que hace el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, desde las izquierdas también se podría hacer, y segmentando de otra forma, y llegando a través de otros impulsos políticos. Me parece que hay mucho también de eso en lo que vos mencionás, pero creo que el desafío es ese. Vos mencionabas que en el siglo XIX y XX era proletariado contra el gran capital, ¿no? El debate histórico, desde Carlos Marx, desde Gramsci. Yo creo que eso ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque hay una multiplicidad de actores en la sociedad civil, porque están influyendo como nunca antes los medios de comunicación, que influyen de forma impresionante. Entonces vos encontrás que alguien de las poblaciones más humildes del conurbano bonaerense pueda decir la única alternativa es cambiemos para que siga este país un nuevo modelo económico. Es decir, los medios de comunicación juegan ahí una parte cultural que todavía no nos terminamos de dar cuenta lo que es. Yo creo que es enorme, enorme, porque la gente que discute política día a día es un 10-20% de la población. La otra población, ¿qué hace? Está trabajando, obviamente, uno tiene que materialmente trabajar para sustentarse. 8 horas trabajás, y después llegás y intentás distenderte, o prendés la tele para ver qué pasó en tu país, prendés la tele para saber cómo salió tu equipo, prendés la tele para ver qué está pasando en términos culturales. Y la derecha penetró fuertemente en la última década en estos sectores, digamos. En un contexto, perdón que te interrumpa, en un contexto de redistribución material, a partir de la cual estos gobiernos populares pusieron un celular y distinto en las manos del pueblo. Vos te compraste el celular y el plasma gracias a una economía que creció durante el gobierno de Cristina,
Y tenías al grupo Clarín bombardeándote con Cristina todo el tiempo. Lo siguen diciendo hoy. Parece, si uno prendiera la televisión argentina hoy, pues, parece que que Cristina Kirchner sigue gobernando, ¿sí? Hace 2 años no gobierna, pero si lo prende, digo, eso es parte también de una estrategia de ellos. Pero volviendo a tu tema, tenemos que también pensar nuevamente un socialismo del buen vivir, socialismo del siglo XXI, un proyecto nacional popular, llame cada uno como quiera, tiene que pensar nuevamente a los sujetos políticos que va a interpelar. Hay nuevas demandas, hay un feminismo creciente en toda América Latina que está dando la demanda del ni una menos, que es muy importante, que está pidiendo aborto legal, seguro y gratuito en los diversos países. Esa demanda existe. Hay otra demanda que es más bien ambientalista, que hay que escucharla, que hay que atenderla, que en algunos casos ha sido utilizada por la derecha para criticar a los gobiernos nacional populares. Esto también hay que decirlo. En algunos casos fue utilizada. Digamos, Mauricio Macri se sacó una foto con los QOM en una carpa en plena campaña electoral y después no atendió a esas demandas. Eso es un ejemplo muy evidente, claro. Fijémonos lo que está pasando en el sur del país. Es decir, la desaparición de Santiago Maldonado se da en un escenario de una represión de la gendarmería sobre los pueblos originarios. Digo, entonces, pero esto de los sujetos que mencionás vos es muy interesante para seguir pensando, porque la disputa neoliberalismo versus otro proyecto sigue en pugna en toda América Latina, pero nosotros tenemos que entender cuáles son los sujetos a los cuales interpelamos y por qué un ciudadano que vive en un lugar por ahí de bajos recursos termina votando alternativas que terminan siendo verdugos de sí mismo. Esto es llamativo, pero es así. En Argentina hay gente, conozco casos particulares de gente que perdió trabajos determinados, que por ahí trabajaba en algunos sectores determinados, perdió algunos trabajos, es decir, vive con menos que hace 2 años. Y dice, a mí no me importa vivir con menos porque yo no quiero que vuelva Cretina, que es una muletilla que le inventaron a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿cómo vos interpelás a ese conjunto de la población que se ve afectada por las medidas económicas, claro, que son parte de un gobierno conservador, pero que le echa la culpa, porque compra también discursivamente lo que dicen los medios hegemónicos, al gobierno pasado? ¿Sí? Si hay una crisis política económica en la Argentina, no es por el gobierno anterior, sino que incluso el gobierno actual se está pudiendo endeudar y financiarse a partir de lo que fue el desendeudamiento que hubo durante las gestiones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. De la sintonía fina. Estamos ya en la parte final del programa. Precisamente sobre eso que comentaba, 5 minutos. 5 minutitos tenemos, los últimos 5. Como todos los medios, 5 minutos, las restricciones de tiempo. El tiempo es tirano, decían. Ya, así es. Completamente. Precisamente en un análisis para la revista Nueva Sociedad, Mariano Schuster entrevista a Agustín Alejandro Cesio y aparece una caracterización del por qué Mauricio Macri ha justificado sus medidas económicas a partir de sus nuevas lanzadas neoliberales para resolver la crisis económica en Argentina, pero en el informe de los primeros 100 días del segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pues aparece una iniciativa de sintonía fina, ¿no? De lo que fue el plan estratégico industrial de la nación. ¿Se cumplieron estos objetivos del plan estratégico de manera que se pudo entregar al país en condiciones favorables, en condiciones saludables para la economía? Mira, yo creo que la economía argentina, a ver, primero hay que mirar la situación mundial, 2008 en adelante, una crisis económica que sigue golpeando al mundo, que impactó primero en los países centrales y que después impactó en los países emergentes. Entonces la economía argentina empieza a tener complicaciones a partir del año 2013. Ese es un dato evidente, empírico. Incluso hubo una caída del salario de los trabajadores durante ese año, durante el 2014. En 2015 hay un crecimiento de la economía de 2 puntos. Yo creo que eso, el gobierno, Mauricio Macri venía diciendo, hace 4 años la Argentina no crece. ¿Sí? Esa es una muletilla en base a algo que es una mentira, porque si en el 2015 creció 2 puntos, es parte, creo yo, de una mentira. Yo creo que el gobierno de Cristina Kirchner enfrentó una situación económica más compleja en los últimos años. Ahora, si uno lo compara con lo que está sucediendo actualmente en la Argentina, entregó un gobierno en buenas condiciones. Incluso lo que te mencionaba antes, si se puede endeudar
de la forma que lo está haciendo, con bonos a 100 años, que va a tener que pagar otro gobierno, que seguramente sea un gobierno nacional y popular, porque es la historia cíclica, lamentablemente, de la Argentina. Toma deuda los militares, esa deuda la tiene que decir no defaulteándola, sino pagándola en su momento, Néstor Kirchner. Y apenas se desendeuda la Argentina, aparece nuevamente el endeudamiento, a través de un ministro de Hacienda que es parte del Grupo Clarín. Digamos, es todo demasiado 2 más 2, 4, diríamos. Pero se rasca un poquito y enseguida. Exacto. Y digo, yo creo que si bien fueron últimos años más complejos, una inflación que era grande, si vos te pones a pensar la inflación de los 2 primeros años de Mauricio Macri, es más alta que la que deja en el 2015 Cristina. Entonces digo, y la muletilla de la derecha es: nosotros vamos a luchar contra la inflación porque bajando la inflación se crea crecimiento económico. Esto viene de Milton Friedman para acá, es el neoliberalismo puro y duro. Milton Friedman, en una carta que le hace a Pinochet saludando el cambio de gobierno en Chile, que fue un golpe de Estado, le dice: ustedes tienen que combatir la inflación porque la inflación es el principal problema económico que tiene Chile. Bueno, yo no quiero el modelo chileno para mi país, lo digo abiertamente, no quiero jubilaciones privadas, no quiero educación privada. La Argentina la saludablemente ha tenido, creo que por el peronismo y por diversas implicaciones posteriores, universidades públicas, salud pública. Esto es algo que no sucede en otras partes del continente y lo quiero marcar. Por ahí sí sucede en tu país, Venezuela, ¿sí? A partir de lo que fue un proceso de transformación estructural, que fue el chavismo en su momento, que es el chavismo actualmente, que tuvo la atención de los cubanos en las comunidades más donde no querían llegar los médicos venezolanos, me decían. Fueron los médicos cubanos ahí. Digo, y eso es un caso de cooperación. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que la economía argentina en los últimos 2 años sufrió una situación económica adversa a nivel internacional y que incluso así creció en el último año. 2 puntos. ¿Cómo crece Estados Unidos? ¿Cómo crece Europa? Creció 2 puntos. Poco, pero mejor de lo que está creciendo la Argentina hoy. Mejor dicho, no está creciendo. Mejor de lo que está pasando en Brasil. Y el caso por ahí más emblemático en eso para discutirlo es lo que sucedió con Dilma, que en su momento Dilma quiso poner un paquete de medidas más bien ortodoxas. Luego la intentó frenar. Joaquín Levy era el ministro de Economía en ese momento, un ortodoxo. Dilma dijo, bueno, vamos a darle algo al capital, vamos a poner a uno de los suyos. Y creo que la jugada salió mal en ese caso. Aún así, es el gobierno del Partido de los Trabajadores el que saca 50 millones de brasileros de la pobreza, ¿sí? Eso puede haber sido una equivocación particular de Dilma en ese periodo, que incluso Lula hace la autocrítica hoy, dice, ¿cómo Dilma puso a Joaquín Levy? Estuvo mal. Bueno, me parece que el desafío hoy, tanto en Brasil como en Argentina, es construir oposiciones que integren a estos múltiples ciudadanos y sujetos que mencionabas vos antes y que puedan ser opción de gobierno. Ese es el debate. ¿Pueden ser opción de gobierno o no? ¿Lula va a ser opción de gobierno? Yo creo que lo es. Ahora, si lo inhabilitan, esa elección es un fraude, señores. La elección de Cristina Kirchner, aún sacando 37%, ¿podemos decir que Cristina perdió a ciencia cierta? Sí, sacó menos votos que el primero. Ahora, en la situación en la que fue, con todos los medios de comunicación en contra, sin capacidad de tener publicidad en los medios, me parece que hay que ver si se puede hablar ahí de que perdió. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos conversando para este espacio de En Movimiento de Flaxo Radio a Juan Manuel Carr, quien es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, analista internacional y miembro de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Exteriores del Instituto Patria. Les agradezco mucho a ustedes por la invitación, por estar acá y bueno, espero que sigan con este tipo de espacios porque son muy importantes para entender la coyuntura latinoamericana y mundial, también me animo a decir. Muchas gracias. Rodrigo... También agradecemos el auspicio de Unidad Ciudadana Ecuador. Bueno, claro. Que ayudó ahí para consagrar este encuentro. Rodrigo, hoy en la conducción de En Movimiento, en la producción, además en la dirección general Isabel Ramos, en la producción general de Flaxo Radio, Javier Macas. Muchísimas gracias por su sintonía, continúen disfrutando de nuestra programación. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.